Bueno, seguimos entonces con SOSIT. Centrémonos en el elemento conceptual que es el signo. Como ya habíamos anticipado, el signo en SOSIT aparece como un elemento de la lengua. Es decir, la lengua está compuesta. Que la lengua esté compuesta quiere decir que dentro de la lengua hay signos. Entonces, la lengua está compuesta por signos, ¿sí? Y como la lengua es un sistema de signos, no solamente es una composición al modo de una bolsa de caramelos, todas, ¿sí? Todos los caramelos dentro de esa bolsa así al azar, sino el hecho de que sea un sistema implica que esos signos, esos elementos, esas unidades mínimas de la lengua, están relacionadas entre sí. Y de una manera muy específica, que Saussure plantea, ¿sí? Luego, cuando habla del concepto de valor, ¿sí? Pero lo vamos a anticipar, los signos dentro del sistema de la lengua se relacionan por oposición y diferencia. Oposición quiere decir se oponen unos con otros, ¿sí? Y al oponerse pueden diferenciarse. ¿Bien? Esto en principio es la relación que mantienen los signos dentro del sistema de la lengua. Ahora, volvamos a la conceptualización del signo en Saussure, que este es uno de los puntos principales con los cuales vamos a contrastar en Voloshinov y en Jacobson. El signo en Saussure, ¿sí? Está definido como una entidad psíquica de dos caras compuesta por significado y significante. Que diga entidad psíquica, ¿sí? Es lo mismo que decir elemento, entidad, unidad, ¿sí? Es una unidad de la lengua, es un elemento de la lengua, es una entidad que compone la lengua. Es psíquica, por supuesto, porque pertenece al mismo dominio de la lengua. Si la lengua es psíquica, sus elementos no van a ser otros que psíquicos también, ¿sí? Y está compuesto por el significado y el significante, ¿sí? ¿Dónde van a encontrar la definición de signo? Página 92 del curso de Lingüística General, sobre la mitad de la página. El signo lingüístico después es una entidad psíquica de dos caras que puede representarse por la siguiente figura. Ustedes van a ver que dice concepto e imagen acústica. Nos vamos a quedar con ese esquema y no con el del árbol. ¿Por qué? Porque justamente cuando Saussure manifiesta imagen acústica, ¿sí? O utiliza los términos de imagen acústica, no se trata de una imagen en los términos de el dibujo o en los términos de lo icónico. Imagen acústica, ¿sí? Implica estrictamente lo acústico. Con lo cual, digamos, nosotros podemos reemplazar o retraducir la palabra imagen por representación acústica, ¿sí? La representación acústica relacionada dentro de una elipse, dentro de una unidad, con otro elemento que es el concepto, ¿sí? El hecho de que ustedes vean una flecha ascendente y una flecha descendente tiene que ver con que estos dos términos se corresponden. Es decir, que el concepto es la idea que se tiene de la imagen acústica o de la representación acústica. Inversamente, la representación acústica, justamente, es la huella sonora, ¿sí? Que se relaciona con un determinado concepto o idea. ¿Bien? Entonces se remiten mutuamente, ¿sí? Bien, perfecto. Cuando nosotros decimos idea o concepto y cuando decimos representación acústica, ambas caras del signo son enteramente psíquicas, con lo cual la imagen acústica o la representación acústica no es el sonido, es la huella del sonido, la representación del sonido, la marca que el sonido deja en el psiquismo o en el cerebro, porque en este caso para Saussure es lo mismo. ¿Sí? Y habíamos dicho que estos signos dentro de la lengua, dentro del sistema de la lengua, se relacionan por oposición y por diferencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se relacionan por oposición y por diferencia? Eso nos lleva estrictamente a otro modo que tiene Saussure de conceptualizar el signo, que tiene que ver con la negatividad o con lo que se puede llegar a escuchar como la definición negativa del signo. ¿Sí? ¿A dónde apuntamos con esto? El signo para Saussure es esencialmente lo que los otros signos no son. ¿Sí? Un signo es lo que los otros signos no son. Ahí está planteada justamente la diferencialidad. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder profundizar un poco y especificar un poco esta afirmación? ¿Sí? En principio por lo siguiente.
Esta diferencialidad, esta oposición y diferencialidad, no se realiza sino en dos planos, que es en el plano justamente del significante y en el plano del significado. Voy a caer en un ejemplo que utilizo siempre porque me resulta muy gráfico para poder explicarlo. Si yo tengo que establecer esta relación diferencial, lo voy a hacer en un plano o en otro, ¿sí? No mezclando los planos. Por lo tanto, si yo me sostengo en el plano del sonido, ¿sí? O mejor dicho, en el plano del significante o de la representación acústica, voy a decir, por ejemplo, que hielo es hielo porque no es hierro, porque no es helio o porque no es helio. Es decir, porque no es todos esos otros signos o todas esas otras representaciones acústicas, para ser más preciso, que suenan similar, pero que tienen una diferencia. Y acá la cuestión, el acento se pone en la diferencia. Hielo es hielo porque no es hierro, porque no es helio y porque no es helio. Es decir, porque suena diferente, ¿sí? Porque su representación acústica es distinta. Del mismo modo, en el plano del significado, yo podría decir que hielo es hielo porque no es agua, porque no es escarcha, porque no es nieve, porque no es lluvia, ¿sí? Es decir, porque no es ninguno de esos otros signos, ninguno de esos otros significados de esos signos. ¿Bien? Es decir, que la idea es distinta. ¿Bien? En el plano del significado, en el plano de las ideas, el signo es distinto. No es lo mismo el hielo al, eh, a la lluvia, no es lo mismo el hielo al agua, no es lo mismo el hielo a la escarcha, no es lo mismo el hielo a la nieve. Conceptualmente hay una diferencia. ¿Bien? Respecto entonces del signo, fíjense todo lo que hemos hablado del signo. En principio, su relación con la lengua, la relación de los signos con otros signos, ¿sí? A partir de esta cuestión de la diferencia. Y ahora vamos a establecer una relación del signo consigo mismo. ¿Bien? Primero lo relacionamos a la lengua, como elemento o unidad de la lengua. Luego lo relacionamos a otros signos, a partir de la diferencialidad. Y ahora vamos a relacionar el signo consigo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que entre significado y significante hay una relación. Y esa relación es lo que Saussure llama arbitrariedad. La relación entre el significado y el significante es arbitraria. Que sea arbitraria quiere decir que no hay ningún motivo, que no hay ninguna razón, ¿sí? Para que esa unión se dé de esa manera. Para que este significado esté vinculado a este significante. No hay motivo, no hay razón, ¿sí? Para que esa unión sea así. Vamos a dar un paso más. Esta relación de arbitrariedad entre significado y significante para Saussure constituye un principio. ¿Bien? Y un principio no es otra cosa que un eje rector, que vamos a decir así, como una ley teórica. ¿Sí? Para Saussure el principio es una ley teórica. Y en este caso la arbitrariedad es una ley teórica. El signo lingüístico es arbitrario. O lo que es lo mismo decir que la relación entre sus dos aspectos o sus dos caras, ¿sí? Es arbitraria. No hay ningún motivo, no hay ninguna razón para que este significante esté asociado a este significado. Lo cual produce consecuencias a nivel teórico. Este principio produce consecuencias a nivel teórico. Las primeras consecuencias tienen que ver con la mutabilidad y la inmutabilidad del signo, ¿sí? Es decir, mutabilidad, que el signo desplace la relación, que la relación entre significado y significante se altere, se desplace, mute, o que eso no ocurra. Mutabilidad e inmutabilidad para Saussure son consecuencias del principio de arbitrariedad. ¿Qué quiere decir esto? Como no hay ningún motivo, ninguna razón para que este significante esté asociado a este significado, entonces bien lo puedo cambiar. Bien, eso quiere decir que del principio deriva esta consecuencia que es la mutabilidad. Pero al mismo tiempo, la inmutabilidad también es una consecuencia del principio de arbitrariedad. ¿Por qué? Por muchos motivos, yo le voy a dar alguno muy escueto, muy simple, para que podamos redondear y pasar a otros autores. Porque como no hay ninguna razón para que este significante esté asociado a este significado, tampoco hay algo mejor. Porque no hay razones, porque no hay motivos, ¿sí? Para establecer ese vínculo. Entonces, si no hay razón, si no hay motivo, tampoco va a haber nada mejor. ¿Bien? Saussure da otros argumentos para plantear tanto la mutabilidad como la inmutabilidad, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a quedar en esto porque la idea es poder
plantear o que quede clara la relación entre un principio y una consecuencia. De este principio derivan estas consecuencias. Y también tenemos como consecuencia lo que Saussure denomina el valor lingüístico. ¿Qué quiere decir el valor lingüístico? Que un signo no tiene valor más que por la relación con otros signos dentro del sistema. Es decir, que no hay un valor antes, ¿sí? Lógicamente hablando, no hay un valor antes de la relación de un signo con otros signos dentro del sistema de la lengua. Bien, en ese sentido, el valor lingüístico siempre es algo a posteriori, es decir, que depende de la relación de un signo con otros signos dentro del sistema. Y al mismo tiempo, y esto es interesante, Saussure ubica el valor lingüístico, perdón, disculpen el trabado, Saussure ubica el valor lingüístico como un elemento de la significación. ¿Sí? Elemento de la significación quiere decir que influencia, forma parte de la significación. Esto es enigmático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que el valor lingüístico es un elemento de la significación? Sigue siendo una cuestión enigmática. Interesante, pero sigue siendo una cuestión enigmática. Voy a ver si encuentro esa referencia dentro de un texto. Si lo puedo situar en algún párrafo. Aunque en general cuando uno quiere ubicar esos elementos no lo va a encontrar rápidamente. Pero bueno, estamos dentro del capítulo de los principios generales, la naturaleza del signo lingüístico. Estábamos trabajando eso. Probablemente esto que yo les estoy comentando lo van a encontrar en otro capítulo, que es eh, el valor lingüístico, el valor en su aspecto conceptual y el valor en su aspecto material. Efectivamente, capítulo 4 del valor lingüístico, vamos a encontrar página 138, el valor considerado en su aspecto conceptual. Segundo párrafo dice, el valor tomado en su aspecto conceptual es sin duda un elemento de la significación. ¿A dónde apunta con esto Saussure? Que puede ser que nos haya desencajado un poco. Apunta, por lo menos a mi entender, cuando los signos se encadenan en una serie, ¿sí? En un sintagma, establecen relaciones dentro de un sintagma, ¿sí? El valor del signo queda supeditado a la relación de un signo con otro signo dentro del sintagma. Y al mismo tiempo el valor nos permite, ¿sí? Justamente producir la significación del sintagma. Así como el significado está asociado al signo y el signo o el valor del signo depende de la relación del signo dentro del sistema de la lengua, perdón, la significación, ¿bien?, depende del valor y al mismo tiempo, o dicho de otra manera, el valor es un elemento del que uno puede servirse para la significación, pero la significación de un sintagma. Fíjense que ahí ya estamos en dos dimensiones distintas. Una cosa es la relación que un signo mantiene con otros signos dentro del sistema de la lengua, es decir, sincrónicamente, y otra cosa son las relaciones que los signos mantienen dentro de un sintagma, porque ahí ya estamos hablando, vamos a decirlo así, del campo del habla. ¿Por qué? Porque al momento de constituir un sintagma, lo hacemos por la oralidad o lo hacemos por la escritura. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, ¿sí?, la relación de un signo con otro signo dentro de un sintagma, ¿bien?, produce significación, pero la significación es relativa al sintagma. Y el signo, cada uno de los signos quedan determinados y codeterminados por el signo que le antecede y por el signo que le precede. En ese sentido, ¿sí?, el valor que nosotros lo extraemos, ¿sí?, de las relaciones que los signos mantienen dentro de la lengua, ¿bien?, nos permiten producir la significación en el campo del sintagma. ¿Sí? Bien. Dicho esto, estamos en condiciones de pasar a Valentín Voloshinov, ¿sí?, y contrastar algunas cuestiones conceptuales entre él y Saussure. ¿Bien? Denme un segundito que voy a buscar el texto. Nosotros vamos a tomar
Para contrastar entre Saussure y Vologinov, vamos a tomar el capítulo 2 de lengua hable, que se llama Lengua, hable y enunciado, del libro El signo ideológico y la filosofía del lenguaje. En este texto, Vologinov fundamentalmente va a trabajar una serie de críticas a lo que ustedes van a leer como el objetivismo abstracto, cuyo representante principal es Saussure. ¿Bien? Y en esta serie de críticas las podemos organizar más o menos de la siguiente manera: al objeto de estudio y al método de estudio, ¿sí? Y también a la concepción de signo, pero deriva de las otras dos. ¿Bien? Vamos a eh, algunas referencias del texto, ¿sí? En la página 84 de Lengua, habla y enunciado en Vologinov vamos a encontrar lo siguiente. Desde el punto de vista verdaderamente objetivo, que se proponga ver a la lengua independientemente de la forma en que se la presenta a un individuo determinado en un momento determinado, aquella aparece como una corriente incesante de transformación. La observación objetiva de una lengua no permite descubrir ningún momento en que pudiera constituirse un sistema sincrónico. ¿Bien? Acá directamente está apuntando a la concepción de lengua en Saussure. Vamos a simplificarlo y luego lo complejizamos. No existe la lengua como un sistema sincrónico. No existe la lengua como un sistema sincrónico quiere decir que uno no puede extraer a la lengua, ¿sí?, de la dimensión temporal y pensar que la lengua está por fuera de toda posibilidad de mutación. ¿Bien? No puede pensarse a la lengua como un sistema estático. ¿Bien? Fíjense, vuelvo al párrafo. La lengua aparece, ¿sí? La lengua aparece si uno elimina las comas, ¿sí? La lengua aparece como una corriente incesante de transformación, ¿sí? Es decir, una transformación continua. La lengua está sometida a una transformación continua. ¿Por qué? Porque también está sometida al tiempo, ¿sí? Pero algo más. Entonces, este es el primer punto en que nos vamos a apoyar. Para Vologinov, la lengua no puede ser pensada de ninguna manera como un sistema sincrónico. ¿Bien? Es decir, como un sistema que no muta, que no cambia, ¿sí? Todo lo contrario, incesantemente, ¿sí?, se transforma. Lo que en Saussure, porque ustedes me dirán, bueno, pero Saussure habla de mutación. Sí, Saussure habla de mutación. Pero la mutabilidad para Saussure es una cuestión accidental y accesoria, ¿sí? Accidental porque de alguna manera refiere a accidentes históricos que producen esas mutaciones en la lengua. ¿Bien? O sea, son accidentales, no es la regla. Es una especie de excepción, ¿sí? Accidentes históricos que producen mutaciones en el sistema de la lengua. Y por otro lado, ¿sí?, accesoria. ¿Qué quiere decir accesoria? Que no va a cambiar el sistema en su conjunto, que van a ser pequeñas transformaciones, ¿sí? O sea, no va a cambiar, van a cambiar algunos signos y por supuesto las relaciones entre los signos, pero no se va a alterar el sistema en su totalidad, ¿sí? Son alteraciones muy específicas. Ahora, para Vologinov, ¿sí?, la transformación es incesante, es constante. Vamos a seguir entonces. Avanzamos un poco más dentro del texto de Vologinov, ¿sí? Planteamos lo siguiente. Si afirmamos, dice Vologinov, página 85 del original, si afirmamos que la lengua con respecto a la conciencia, esto está en el segundo párrafo. Si afirmamos que la lengua con respecto a la conciencia individual es un sistema de normas inmutables, que ese es el modo de existencia de la lengua para cada miembro de cualquier comunidad lingüística, con estas palabras estamos expresando una relación totalmente objetiva. ¿Sí? Esto, por lo menos a mi entender, es un modo muy irónico de referirse a Saussure, ¿sí?, de referirse al modo en que Saussure conceptualiza la lengua, ¿sí? Porque fíjense que habla de un sistema de normas inmutables, ¿bien? Un sistema que no muta, que no cambia, ¿bien? Y esto, Vologinov justamente lo va a contrastar. Le voy a señalar primero un párrafo que sigue en la misma línea de esta ironía de Vologinov.
y está sobre la mitad de la página, que dice: no puede darse mejor respuesta que la siguiente. La mayoría de los representantes del objetivismo abstracto se inclinan a afirmar la realidad no mediada, la objetividad no mediada de la lengua como sistema de formas normativamente idénticas. Que Voloshinov diga una realidad no mediada, entiendo que está planteando justamente la relación entre la lengua y la realidad, ¿no? O la lengua y el afuera, ¿sí? Como si para el objetivismo abstracto no existiera una relación, ¿sí?, entre la lengua y el afuera. Justamente, digamos, es donde se va a empezar a apartar, es un punto fundamental donde se aparta Voloshinov, ¿sí?, respecto de Saussure. Fíjense, y lo va a hacer a partir de lo que él denomina la intención del hablante. Página 86, mitad de página, dice: la atención del hablante se concentra en relación con el enunciado concreto y particular que produce. Lo que le importa al hablante es aplicar una forma normativamente idéntica en un texto concreto y particular. Esto, ¿sí?, nuevamente me parece que es irónico, porque justamente, digamos, al hablante no le importa aplicar una forma normativamente idéntica, ¿sí? Nuevamente sigue con la ironía. De hecho, si ustedes se van un poquito más abajo, ¿sí?, dice: el hablante no valora aquel aspecto de la forma que es invariable e idéntico en todas las circunstancias en que se usa, ¿sí? Nuevamente, fíjense que Voloshinov es bastante irónico con algunas cosas, ¿bien? ¿Dónde vamos a encontrar ahora sí su postura? Fíjense más abajo, dice: podemos expresarlo así. En ese plural te convoca a vos como lector y dice: podemos expresarlo así. Lo que al hablante le importa, ahora sí, es Voloshinov el que está hablando, de la forma lingüística, lo que al hablante le importa de la forma lingüística. ¿Qué es la forma lingüística? Forma lingüística, la unidad lingüística, la entidad lingüística, el signo, ¿sí? Lo que al hablante le importa del signo, de la forma lingüística, no es su carácter de signo estable y autoequivalente. Autoequivalente quiere decir que es, ¿sí?, estable quiere decir que no muta. Y autoequivalente es decir que refiere a sí mismo entre estos dos términos, significado y significante, ¿sí?, equivale a autoequivalente, ¿sí? Disculpen. Entonces, no le interesa el carácter estable y autoequivalente del signo. No le interesa esa cosa de que el signo siempre es igual en cada circunstancia de uso. Sino que lo que le importa al hablante, justamente, es el carácter de adaptabilidad del signo. Lo leo tal como lo dice Voloshinov. Sino su carácter de signo adaptable y siempre cambiante. Este es el punto de vista del hablante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que lo que al hablante le importa es el carácter adaptable y cambiante del signo. Quiere decir que nosotros, como hablantes, ¿sí?, podemos utilizar el signo en determinados contextos de uso, ¿bien?, y poder adaptarlo a esos contextos de uso, ¿bien? Voloshinov está reintroduciendo la posibilidad de que un significante no refiera a un solo significado. Esta es la cuestión de la autoequivalencia. Sino que un significante, una determinada representación acústica o sonora, pueda referir potencialmente a muchos significados posibles. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo, muy gráfico. Si yo digo banco, ¿sí?, así a secas, puede referir a muchas cosas. Ahora, si yo les digo, fui al banco a retirar dinero, ¿sí?, ustedes no van a pensar en otro banco que aquel, digamos, del banco del dinero, ¿sí? Ahora, si yo digo, me senté en el banco a comer un sanguchito, ¿sí?, ustedes van a pensar en el banco donde yo puedo sentar el culo, ¿bien? Entonces, en determinados contextos de uso, yo puedo utilizar un signo y adaptarlo a esos contextos de uso. Lo cual empezamos a introducir un término que para Voloshinov es fundamental y que es la noción de contexto, ¿sí? Así como el signo puede adaptarse a los diferentes contextos de uso, y eso es algo muy concreto, ¿bien?, de ahí nosotros podemos derivar dos cosas. Primero, que la lengua es inseparable de su contexto de uso, ¿bien? Con lo cual también podemos decir que la lengua es inseparable del habla, que es la realización de la lengua para Voloshinov. Y al mismo tiempo también podemos decir que el signo para Voloshinov
¿sí? Estaría constituido por un significante, pero por muchos significados posibles. ¿Bien? Todos esos significados posibles, potenciales, quedarían determinados, consolidados por la relación al contexto. Cuando uno puede comprender el contexto de uso, entonces puede saber a qué significado se refiere ese significante. ¿Bien? Y dando un paso más, justamente, acá aparece otra vez la ironía de Voloshinov, dice, la tarea de comprensión, de la comprensión, ¿sí? La comprensión sería una operación, una tarea del hablante, o atribuida al hablante. La tarea de comprensión no consiste fundamentalmente en reconocer la forma usada. Fíjense, acá diferencia comprensión de reconocimiento, ¿sí? No consiste simplemente en reconocer la forma usada o el signo, sino en comprenderla en un contexto concreto particular, en entender su significado en un enunciado particular. Es decir, consiste en comprender su novedad y no en reconocer su identidad. Ahí Voloshinov es maravilloso. ¿Por qué? Porque en este planteo, ¿sí? Al hablar de la comprensión, ¿sí? Lo que está planteando es que para poder comprender un signo, yo tengo que relacionar ese signo que está dentro de un enunciado, pensarlo dentro de un enunciado particular y relacionar ese enunciado particular y ese signo respecto del contexto en el que se produjo ese enunciado particular. Un enunciado, digamos, está compuesto por la articulación de varios signos, ¿sí? Entonces yo tengo que relacionar varias cosas. Tengo que relacionar el lugar del signo dentro del enunciado y también tengo que relacionar ese enunciado y ese signo con el contexto de uso, con el contexto particular. Esa es la tarea de la comprensión de un signo que Voloshinov le achaca al hablante. Sí, el hablante debe comprender, no así reconocer. Cuando está hablando del reconocimiento, justamente, es lo que le podríamos decir, ¿no? Le deja al signo sociriano. Para Voloshinov, el signo sociriano sería una señal que uno reconoce, ¿sí? A tal significante, tal significado, ¿sí? Basta con reconocer el significante para atribuir el significado, o basta con reconocer un significado para atribuir el significante, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente ya estamos consolidando esta contrastación entre Saussure y Voloshinov y lo vamos a hacer dando un pasito más, uno solo más, ¿sí? Para que no se nos haga demasiado extenso, y es el siguiente. En la página 89 de este capítulo que les dije de Voloshinov, plantea lo siguiente. Nunca decimos u oímos palabras, sino que decimos y oímos lo que es verdadero o falso, bueno o malo, importante o intrascendente, agradable o desagradable, etc. Las palabras siempre están llenas de contenido y de significado tomados de la conducta o de la ideología. Así es como entendemos las palabras y podemos responder solo a aquellas que comprometen nuestra conducta o nuestra ideología. Es decir, que no se trata solo del signo en relación a un contexto material de uso, sino que también Voloshinov empieza a incluir la cuestión de la ideología en relación al contexto. Se trata de un contexto que es material, que es un contexto físico, un contexto material, ¿sí? Pero también un contexto ideológico y un contexto histórico. Y en ese sentido, para Voloshinov, los signos están inyectados de ideología. La ideología forma parte del signo, porque es imposible para Voloshinov separar la lengua del habla, separar la lengua del contexto, separar la lengua de la ideología, separar la lengua de la historia. Eso es imposible. Para Voloshinov la lengua eh, implica todo eso también, ¿sí? Está relacionada con todo eso, ¿sí? Y está relacionada de manera dialógica, es decir, que el contexto, la historia, la ideología están vinculadas a la lengua como la lengua vinculada a todos esos elementos, ¿bien? Con lo cual se determinan mutuamente, vamos a decir así, se codeterminan, hay una relación dialógica, hay una influencia, ¿sí? Constante, un vaivén entre esos dos, vamos a llamarlo así, entre esas dos dimensiones, la dimensión de la lengua y la dimensión del contexto, de la historia y de la ideología,
¿sí? En ese sentido, la noción de contexto y la noción de ideología para este autor ruso es fundamental. Son dos categorías que operan como mojones, como fundamentos de su teorización, ¿sí? Bien, vamos entonces, en este sentido, a contrastar con el último autor, ¿sí? Que es Jacobson, y lo vamos a hacer a partir de estas nociones, justamente. Nosotros de Jacobson tenemos varios capítulos, pero nos vamos a centrar en el carácter doble del lenguaje, ¿sí? Por dos cuestiones. Primero, porque para Jacobson, justamente este carácter doble o este doble funcionamiento del lenguaje implica justamente que el lenguaje funciona en una doble vía, ¿sí? Y son operaciones básicas del lenguaje. Esta doble vía, o estas dos vías, son la metáfora y la metonimia. Ahora, tanto una como otra implican dos suboperaciones. ¿Bien? Por el lado de la metonimia, nosotros lo que encontramos, ¿sí? Conceptualmente, ¿sí? En Jacobson, y lo voy a intentar referenciar directamente en el texto para que lo tengan, para que ya lo tengan ubicado, ¿sí? Lamentablemente no tengo la página original porque es una fotocopia, así que me van a disculpar con eso, pero del capítulo 2, el carácter doble del lenguaje, si consideramos que la página con la que inicia el capítulo es la página 1, estaría en la página 5. Dice, la combinación, todo signo está formado de otros signos constitutivos y aparece únicamente en combinación con otros signos. Esto significa que toda unidad lingüística sirve a la vez como contexto para las unidades lingüísticas más simples y encuentra su propio contexto en una unidad lingüística más compleja. Esto es específico y es fundamental en Jacobson. La metonimia entonces estaría compuesta por la combinación y por la contextura, ¿sí? Son las dos suboperaciones de la metonimia. Si uno abre la metonimia va a encontrar combinación y contextura, ¿sí? Como una cuestión, vamos a decir así, simultánea, pero a los fines pedagógicos y a los fines de la conceptualización las separamos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir combinación? Fíjense lo que dice acá. Combinación con otros signos, ¿sí? Entonces, quiere decir que un signo se encadena, se relaciona a otro, ¿sí? Entonces, si yo relaciono un signo a otro y lo voy encadenando, lo que conformo en algún momento, cuando pongo un punto, es una frase. ¿Bien? ¿Qué quiere decir la contextura? Justamente la relación entre las unidades más pequeñas y las unidades más complejas, ¿sí? Un signo es una unidad más pequeña que una oración. Un signo es una unidad más pequeña que un enunciado. Y no solamente más pequeña, sino que es una unidad componente. Porque yo, si relaciono varios signos y pongo un punto, conformo un enunciado. De ese modo, un enunciado es contexto de cada una de sus unidades componentes. Es decir, un enunciado es el contexto lingüístico de cada signo que lo compone. Entonces ahí nosotros ya resolvimos combinación y contextura. Ahora bien, respecto de la metáfora, si nosotros nuevamente abrimos la metáfora, nos vamos a encontrar dos suboperaciones que son la selección y la sustitución. Les leo, misma página que ya les dije en Jacobson. La selección. La oposición entre dos posibilidades. Cuando dice oposición entre dos posibilidades, lo que está diciendo es la oposición entre un signo u otro como posibles, ¿sí? La oposición entre dos posibilidades implica que se puede sustituir una de ellas por la otra, ¿sí? Entonces, tenemos dos posibilidades, un signo y otro. Yo lo puedo sustituir uno por otro, ¿sí? El nivel de la frase, vamos a decir así, es, este nivel sintagmático es diacrónico, vamos a decir así, ¿no? O simultáneo, o sucesivo, no simultáneo, perdón, justamente sucesivo, ¿sí? La frase constituye un nivel sucesivo, ¿bien? O diacrónico. Y nosotros tenemos, ¿sí?
ese nivel en el que ubicamos la metonimia, es decir, la combinación y la contextura, en este nivel, ¿sí? Que es el diacrónico, que es el sucesivo. ¿Sucesivo por qué? Porque un signo sucede a otro así, ¿sí? En una cadena. ¿Bien? Ahora, si yo tengo que pensar la selección y la sustitución, lo que estoy diciendo es que yo puedo tomar un elemento, ¿sí? De la cadena y sustituirlo por otro que está en el código, ¿sí? Entonces ahí el eje que estoy poniendo en funcionamiento no es el sucesivo, es el eje de la simultaneidad, ¿sí? O el eje sincrónico. ¿Bien? Entonces, si yo tengo una frase y esta frase hay un elemento, ¿sí? Que no me convence, entonces yo este elemento lo puedo sustituir por otro del código. Selecciono este elemento y lo sustituyo por otro. Ahora, ¿puede ser por cualquiera? Bien, ahí viene el tema. No. Un signo no puede ser sustituido por cualquier otro signo, sino que tiene que haber una relación de semejanza de este signo con otro signo dentro del código, ¿sí? Esa relación de semejanza es lo que de alguna manera me habilita las posibilidades. Si yo tomo el enunciado, eh, Javier se comió una hamburguesa, que ando con ganas de comer una hamburguesa. Si yo tomo el término comió, ¿sí? Dentro del código tengo varias posibilidades para sustituir ese término, ¿sí? Que tienen que ver con la semejanza. Yo puedo decir comió, puedo decir devoró, puedo decir morfó, puedo decir ingirió, ¿sí? Ahora, ninguna de esas posibilidades da lo mismo, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que me aportan cada una de esas posibilidades, que son posibles ¿por qué? Porque hay una relación de semejanza, ¿sí? Entre comió y morfó, devoró, ingirió, hay una relación de semejanza. Pero al mismo tiempo, esos términos que no dan lo mismo, ¿sí? Que no es lo mismo una cosa por otra, me aportan un rasgo diferencial, ¿sí? Me aportan una pequeña diferencia que puede ser importante, ¿no? Entonces, tal vez yo quiero marcar de que no solamente comió, sino que lo comió muy rápido y que al mismo tiempo parecía un animal comiendo. Entonces voy a decir, se lo devoró, ¿sí? O puedo darle un tono un poco más académico y decir, ingirió, ¿bien? Entonces, fíjense que lo que me aporta el elemento, el sustituto, ¿sí? Es un rasgo diferencial, pero sobre una base de la semejanza. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente, y el mismo Jacobson lo relaciona, ¿sí? Hace la analogía con las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas en SOSIR. Las relaciones sintagmáticas en SOSIR se pueden poner en una, vamos a decir así, relación de semejanza justamente, ¿sí? Con la combinación y la contextura en Jacobson, ¿sí? Es decir, con la metonimia en Jacobson. Y las relaciones paradigmáticas o asociativas en SOSIR pueden ser puestas en relación con la metáfora en Jacobson, ¿sí? Es decir, con la selección y la sustitución. ¿Por qué? Bueno, justamente porque un elemento que tengo en el sintagma, para sustituirlo con otro elemento del código, ¿sí? Yo lo que tengo que pensar es en las relaciones de semejanzas, ¿sí? Entre todas las posibilidades, ¿bien? Entre todos los elementos posibles con los cuales yo voy a sustituir, ¿sí? Al elemento seleccionado, al signo seleccionado, ¿bien? Entonces, para ir cerrando un poco esta contrastación, ¿sí? En este caso, ubicamos una semejanza entre Saussure y Jacobson, ¿sí? Y me parece interesante porque nosotros no trabajamos, o por lo menos acá en el video no estuvimos explicando relaciones asociativas o sintagmáticas, pero vamos a hacer una pequeña referencia. Tengan en cuenta esto. Si bien en Saussure siempre aparece la idea de la diferencia, ¿sí? Y cuando trabajamos la cuestión del valor, lo que importa es la diferencia de un signo con otro, la diferencia de un significante con otros significantes y de un significado con otros significados. Recuerden el ejemplo de hielo, ¿sí? Cuando Saussure trabaja las relaciones asociativas o paradigmáticas, el acento no está puesto en la diferencia, sino que está puesto en la semejanza. ¿Bien? Recuerden que hay una nubecita, ¿sí? Una especie de nube de palabras, como esquema en SOSIL, donde ustedes encuentran la palabra, mejor dicho, el signo enseñanza.
¿sí? Y a partir de ahí, por la vía conceptual, Saussure lo relaciona con enseñanza, escuela, estudiantes, docentes, educación, ¿sí? Ahora, si yo lo relaciono por la vía de la similitud sonora, diría enseñanza, templanza, balanza, bonanza, es decir, todos elementos o signos que suenan similar. ¿Bien? Ahora, ustedes me pueden decir, pero escúchame, en Saussure no era que la cuestión era la diferencia, no se trataba de que en la lengua no hay más que diferencias. Bueno, sí, es que justamente no puede haber una semejanza si no es en virtud de una diferencia. Bien, la semejanza aparece como efecto también de la diferencia. ¿Sí? Si hay una diferencia, o mejor dicho, si hay una semejanza es porque hay una diferencia. Y viceversa. Es decir, son dos términos que no pueden ser pensados por separado. Y última aclaración, ya que hablamos de términos que no pueden ser pensados por separado, volvemos un poquitito a la relación entre Saussure y Vologinov, ¿sí? Y nos faltaba ubicar la cuestión de la metodología, ¿sí? Porque en Saussure hay un estudio de la lengua a partir del método que él denomina, o mejor dicho, no que denomina, pero sí que menciona como sincrónico, ¿sí? No lo denomina él, no lo inventa él el método de estudio. Sincrónico quiere decir por fuera del tiempo, extraído del tiempo, ¿sí? Saussure estudia la lengua como un sistema sincrónico, extraída del tiempo, ¿sí? Como un producto que no se altera, porque intenta estudiar justamente la lengua como sistema. ¿Bien? Cuando Vologinov reconceptualiza la lengua en virtud de todo lo que estuvimos planteando, la relación de la lengua con el contexto, con la ideología, con el habla, la intención del hablante, ¿sí? Lo que al hablante le interesa, no podemos no pensar justamente que para Vologinov no existe tal dicotomía entre la sincronía y la diacronía. ¿Sí? Lejos de muchas equivocaciones en donde se escucha de que Vologinov elige la diacronía, es un error muy común, es un error muy fácil en el cual caer. ¿Por qué? Porque la diacronía nos remite a la cuestión del tiempo y el tiempo nos remite a la cuestión de la historia y parecería que Vologinov, ¿sí?, se inclina por una metodología diacrónica, pero para Vologinov no existe ni siquiera la dicotomía, ¿sí? No existe la diferencia entre la sincronía y la diacronía. Directamente. Para Vologinov no existe esa diferencia metodológica. Por lo tanto, él no se inclina ni por la sincronía ni por la diacronía. ¿Bien? Para Vologinov no hay manera de estudiar la lengua si no es en su relación al contexto, si no es en su relación al habla y si no es en su relación a la historia y a la ideología. ¿Sí? El estudio de la lengua es un estudio que contempla todos esos aspectos. No hay manera de separarla. ¿Bien? Con lo cual, descartamos de plano toda referencia a la idea falsa de que Vologinov se inclinaría por una metodología diacrónica. Bueno, ha sido un resumen extensísimo para hacer un resumen, pero considero que mucho menos tiempo que el que le dedicamos para hacer este pequeño video e intentar relacionar estos tres autores a partir de algunas nociones fundamentales como la de signo, ¿sí?, era importante. Insisto, siempre es más importante en el momento del estudio la vuelta al texto, ¿sí? Tienen que ir al texto, tienen que hacer un ejercicio de lectura, tienen que interpretar, que el video les sirva como una apoyatura, como una manera de, en todos casos, de volver al texto, ¿sí?, a partir de algunas coordenadas, de algunas indicaciones, pero no se queden solamente con el video, ¿sí? Bueno, todo por hoy. Hasta la próxima.